¿por qué la agencia tributaria canaria aquí en una comisión del transporte? Y yo creo que nuestra realidad canaria tiene dos hechos diferenciales, y es por un lado nuestro régimen económico y fiscal y por otro lado nuestra realidad insular. Y ahí, en esa fiscalidad diferenciada, entran en acción un montón de actores, como hemos visto, desde el Estado, la comunidad autónoma, las aduanas, la policía, los estibadores, las inspecciones de control. Y por eso creíamos necesario que era importante tener la visión de usted. También hubiésemos deseado que fuera también la de la Agencia Tributaria Estatal, no fue posible, pero creo que ha compensado usted la ausencia perfectamente. ¿Cuál es el interés que tenemos nosotros desde nuestro grupo en esta comparecencia? Dos cuestiones fundamentales. Una, por un lado, la simplificación de procedimientos. Creo que hablar de economía en Canarias es hablar de operatividad, de agilidad, sobre todo en nuestros puertos y aeropuertos, la rapidez de los servicios, tanto aduaneros como para aduaneros, y sobre todo ello implica que nuestra mercancía no solamente sea rápida, ágil, sino de calidad, sobre todo aquellos a los que nos tiene que llegar en doble instancia, por la doble insularidad. Es muy importante también tener en cuenta la calidad del producto en una comunidad autónoma como la nuestra, donde, bueno, la alimentación lleva un capítulo aparte que deberíamos también de analizar. De tanto las gasolinas como la cesta de la compra en las islas menores. Es cierto, es incontestable que existe, pero no todo lo podemos arreglar con un sistema tributario. Entonces, el sistema tributario tal y como está ahora concebido es el general para las 7 islas. Es más, no tenemos tampoco, y lo digo con toda claridad, no tenemos tampoco ni la experiencia ni la prevalencia como para decir que bajando los impuestos en islas no capitalinas bajarían los precios, porque hemos tenido ya experiencias en algunos temas en los que se han bajado los impuestos y sin embargo no han bajado los precios. En ese sentido, en cuanto a la simplificación de procedimientos, usted ha expuesto y todos hemos hecho relación a la comunicación que hizo en su día el responsable de Asuicán, que no en vano, bueno, es uno de los mayores consumidores de mercancías en Canarias, mueven unos 3.000 millones de euros en este territorio, tanto de entrada como de mercancías entre islas. Ellos planteaban que si bien existía en cuanto al control de los circuitos que hemos hablado, naranjas, verdes o rojos, un servicio telemático durante 24 horas, los 365 días al año, en cambio decían que la administración autonómica no existía y que obligaba a ese control en horario laboral. Es verdad que usted ha hablado ahora de aviso de circunstancias extraordinarias, pero sí que me gustaría conocer si eso es así y qué podríamos hacer para que la agilidad en este caso sea una realidad. No queremos decir con esto que nos hagan las inspecciones, porque hay que hacer inspecciones y eso es como el catecismo, pero sí que me gustaría saber en dónde cree usted que deberíamos de poner el acento en la simplificación administrativa para conseguir esa agilidad, esa rapidez, esa reducción de costes que creo que debemos de perseguir en el transporte en Canarias. En cuanto a los temas de autodespacho, de barreras físicas, decirles simplemente que como consecuencia de la elevación a 150 euros del bajo valor y de la exención y de la práctica de la no necesidad de presentar el DUA en prácticamente todos los envíos que venían por debajo de ese determinado límite, hemos tenido también dificultades que no son dificultades tributarias, pero sí han creado un malestar general entre los consumidores por cobros de gestiones que no han sido más que dar a dos teclas. Básicamente ese ha sido el problema. Nosotros seguimos trabajando en la medida en la que se pueda incorporar
sistemas mucho más simplificados que nos permitan que sea el propio importador consumidor el que despache su propia mercancía. Estamos trabajando en eso. Tenemos una ventaja, y es que la Ley 19, la que aprobaron ayer en el Congreso, ordena como fecha límite el 1 de enero de 2019 la existencia de un régimen simplificado para las importaciones y las exportaciones. Con lo cual estamos trabajando ya en firme con aduanas del Estado para ver qué tipo de nuevo paso podemos dar en esa simplificación, pero todavía no está cerrado, entonces permítanme que sea reservada. En la segunda parte de lo que nos interesaba, su comparecencia hoy aquí, está en lo que se denomina el bloqueo geográfico. Todos hemos ido, bueno, es el mercado electrónico, el comercio electrónico, la venta online, está creciendo exponencialmente en los últimos años y se dice que incluso los grandes operadores económicos están evolucionando hacia esa venta online más que la venta física, sobre todo en el comercio en general. Ese bloqueo geográfico que tiene una comunidad como la nuestra, muchos hemos ido a comprar un producto, excepto en Canarias, y ya te quedas pues buscando a un amigo o pariente en Madrid o por ahí para poder, a lo mejor si te interesa mucho, el poder tener ese producto. La Unión Europea está trabajando en directivas para evitar que ese bloqueo geográfico pues se produzca en territorios, en este caso, como el archipiélago canario. En cuanto a la Agencia Tributaria Canaria, y desde el punto de vista de usted como profesional, ¿qué elementos deberíamos de considerar en nuestros argumentos finales en esta comisión, o hacia dónde tendríamos que ir desde el punto de vista del legislador para intentar que la Comunidad Autónoma de Canarias sea un lugar libre de ese bloqueo geográfico para el comercio online, no solo de lo que exportamos, que yo me alegro tanto del dato que usted ha dado de que consumimos producto español, eso es muy importante, a mí me parece una gran noticia, el 74% de lo que de la procedencia de nuestras mercancías es de España, de nuestro país, y eso yo creo que es muy bueno, pero como decía, para que este bloqueo geográfico no se produzca en lo que importamos, sino también nuestros operadores económicos canarios que quieren vender lo que crean aquí, lo que generan, el producto que generan aquí, fuera, y que no haya ese bloqueo. Es un tema tan importante que la Unión Europea en febrero sacó un reglamento del Consejo de medidas contra el bloqueo geográfico. Hay empresas que tienen distintas interfaces para no permitir determinadas ofertas a un determinado país, un determinado territorio, un determinado tipo de producto. Eso se ha prohibido recientemente, nos falta el traslado a la legislación interna porque es una normativa comunitaria. Eso es una orientación que ya tiene la Unión Europea, es una orientación que tiene también España como tal, y no es una orientación que vaya a cambiarse, pero no es algo que se pueda conseguir de ayer para hoy. ¿Por qué digo eso? Pues porque ese reglamento comunitario excluye la aplicación cuando es dentro de un propio Estado miembro, de tal manera que las importaciones en Canarias no se verían amparadas por ese reglamento. ¿Qué tenemos a favor? Pues tenemos a favor varias cosas. Código aduanero comunitario. Recientemente, como consecuencia de los problemas de bloqueo geográfico de las regiones ultraperiféricas, incorporó un artículo en el cual se ordena una simplificación de procedimientos administrativos cuando estamos hablando del propio país. Entonces, estaríamos eliminando al menos el 74% o incluso más del problema que tenemos respecto al Señora Barona, muchísimas gracias, porque estoy convencida que el diagnóstico tributario que usted nos ha hecho de la realidad del transporte en Canarias nos va a servir sin ninguna duda bien a nosotros, o yo espero que a la Universidad de Las Palmas y a los expertos que hagan el diagnóstico. Nada más y muchísimas gracias.